¿Cómo yo declaro en lo absoluto la justicia? Listo. Bueno, ya empezamos. Ahora sí, bueno, vamos a hacer la oración y ya ahorita damos la cita bíblica de esta parte. A ver, hermano Ramiro, nos dirigen la oración, por favor. Ok, amén. Padre amado, te damos Gracias, oh Dios. Señor, en esta tarde, Padre Tú eres amado, bueno, porque tú nos eres reunimos en tu misericordioso, nombre, porque tú eres maravilloso. Ayúdanos, Gracias Señor, por tu evangelio, en esta por tu esta verdad. tarde a entender de tu palabra y practicarlo sobre todo, Señor. Y también te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, que tú obres en nuestras mentes, en nuestros actos diarios. Y bendice al pastor Henry Gutiérrez para que a través de él seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu evangelio. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay una parte muy importante que es hablar la Biblia desde el punto de vista de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Es porque yo lo digo, porque nosotros cuando se ha dado algo, desde el punto de vista de Dios, se ha dado algo para perfeccionar a los santos, y son los 5 ministerios, que es, comenzando por el primero a nivel relativo, el apóstol, luego sigue ¿cuál? El profeta, luego el pastor, el evangelista y el maestro. Eso es en lo relativo, ¿ya? De esa manera. En lo absoluto sería maestro, en primero, ir al contrario, maestro, sería después evangelista, pastor, profeta y apóstol. ¿Por qué yo lo coloco en lo absoluto? Porque ya se tiene que llevar de a cabo, ¿ya? Por eso es que la Biblia dice, bástale al discípulo ser, ¿qué? Como su maestro, o sea que si yo tengo que llegar a ser como el maestro, pues yo voy a ser maestro, pero yo no soy el maestro absoluto, yo estoy en lo relativo y para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos. Entonces vamos a comenzar con la primera parte que es lo que Dios ha ordenado, ¿ya? Efesios 4:11, ¿cuáles son estos ministerios que Dios ordenó para perfeccionar a los santos? ¿Cuáles son? 4:11, si lo pueden leer, por favor. Proverbios 4:11. Efesios 4:11, discúlpeme. Es muy importante esto porque a veces nosotros queremos perfeccionar a la iglesia con otros conocimientos. Ya queremos que las personas entiendan algunas cosas y tengan algunas herramientas que para una comprensión mejor de la Biblia. Y lo hacen a nivel literal, que no tienen nada de malo, pero es un poquito una desviación de lo que Cristo nos ha dejado a nosotros. Por eso dice que ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Si la buscan por lo menos para que me den la cita bíblica luego. Ninguna escritura es de interpretación privada. Y si no es de interpretación privada, entonces ninguna herramienta a nivel particular nos pueda servir para la interpretación de la Biblia, porque dice ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. ¿Qué significa de no interpretación privada? De ningún punto de vista. O sea, toda escritura es de interpretación ¿qué? No privada, que sería desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Entonces nosotros no podemos dar una interpretación privada, o sea, mi punto de vista. Yo siempre repito esto, ya no vivo yo más Cristo vive en mí, entonces mi punto de vista se eliminó ya. Pero llegar a ese nivel no es fácil. Yo les puedo decir que no es fácil, porque nosotros siempre estamos dando nuestros puntos de vista y siempre nuestro ego es prepararnos y avanzar y recibir cursos y estudios y estar en eso. Entonces por eso la Biblia dice, porque ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Ya la tiene ese versículo? Léalo, hermana Erika, primero, por favor. Ok, lea entonces Efesios 4:11, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego, ¿con qué finalidad constituyó él eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay una parte muy esencial que Pablo dice, él mismo constituyó a unos que a unos apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Ahora,
¿Por qué Él constituyó de esa manera para perfeccionar a qué? A los santos. Pero eso tiene una base. La base principal es que no podemos nosotros interpretar las escrituras a nivel personal, o sea, a nivel privado. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 1:20? Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía es de interpretación ¿qué? Privada. 2 de Pedro 1:20. Entonces, 2 de Pedro 1:20, pero sabed esto. Vamos a empezar con todos los ministerios. Vamos a empezar con el de los apóstoles. Luego profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero vamos a empezar con los ministerios. Pero sabed qué, sabed esto, que ninguna escritura es de interpretación privada. Pedro, usted tiene una manera de interpretar las cosas, pero no puede interpretar ya las escrituras de una interpretación ¿qué? Privada. Por eso Jesucristo se tomó, vamos a decir, ese momento especial en Lucas 24:45, y en el 44 dice, mire, después de que Él resucita, es que todo esto que me pasó a mí, que me crucificaron, es porque esto estaba todo escrito en la ley de Moisés, en los salmos y ¿qué? Y en los profetas. Estaba todo escrito. Y yo tenía que cumplir eso. Y los apóstoles lo estaban mirando así. Y llevaban ya 3 años y medio con Él. Y Jesucristo ahí en el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Las escrituras. Eso tuvo que hacer Jesucristo con los apóstoles. Yo le voy a decir algo. A usted no se le abre el entendimiento con la homilética, o con la teología, o la hermenéutica, o la parte escatológica, o lo que sea. A usted se le abre el entendimiento cuando Cristo te abre el entendimiento. Por eso es que Jesucristo es muy enfático y dice, mire, cuando ustedes vayan a hablar, no piensen qué vayan a decir. Eliminen su punto de vista, porque en aquella hora yo os daré ¿qué? Esa es la parte del entendimiento abierto. Palabra y sabiduría que no la podrán contradecir ni aunque los que se opongan. Hay cosas que nosotros podemos hablar que nadie lo puede contradecir. Si yo digo lo que hay detrás de mí es un televisor, ¿quién me va a contradecir? No, que es una nevera, no, es un televisor. Cristo nos va a dar a nosotros la palabra exacta y la sabiduría exacta que nadie puede contradecir. Yo me quedo con eso. Pero estos 5 ministerios se hicieron para perfeccionar ¿qué? A la iglesia. Hago la pregunta a todos los hermanos que están conectados, hermano Álvaro Martínez, Nelly Reyes y los demás hermanos que están en Bolivia, en España, la hermana Pilar Aroca. Y esta es la parte esencial que debemos de tener cuidado. No podemos decir que la homilética es para perfeccionar a los santos, o la hermenéutica, o la teología. No podemos decir, eso ayuda en la parte que es literal, o lo literario. Pero la Biblia, como tiene libros poéticos, están en el Antiguo Testamento. En lo literario ayuda, pero en lo que es la comprensión, no lo ayuda en nada. Por eso Jesucristo dice, por eso el apóstol Pedro escribió esa frase. Ninguna, pero ante todo, sabed esto, antes de que usted empiece, ante todo. ¿Qué es ante todo? Antes de empezar, ¿qué? Lo que sea, ante todo. Sabed esto, que ninguna escritura es de interpretación como privada. Aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado y valorar los 5 ministerios que Pablo dice. Él constituyó a unos a fin de perfeccionar, ¿qué? La iglesia, estos 5 ministerios, para perfeccionar ¿qué? A la iglesia, para perfeccionar a los santos y así edificar un cuerpo. Un cuerpo es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa un cuerpo? Un cuerpo significa que tiene una casa matriz, tiene un cerebro, un disco duro, vamos a decirlo así. Y entonces todo ese cuerpo funciona de acuerdo a lo que hay en la mente. Por eso es que en Colosenses, no sé si me leen, creo que es 1:17, dice, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es ¿qué? Su cuerpo. Pero si es la cabeza, ningún miembro actúa independientemente de la orden del cerebro, de la cabeza. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque vienen momentos en que nosotros pensamos que podemos salirle adelante a nuestro Señor Jesucristo o a no. ¿Cómo nos dice ahí, hermana Erika? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí está. Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es ¿qué? La iglesia. Por eso es que a veces suena un poquito como, ¿cómo digo yo? Como que el hermano es muy radical, que solamente Cristo. No, nosotros también podemos, no. Yo les voy a decir esto. Nosotros vamos a pertenecer o estamos perteneciendo a un cuerpo que se llama ¿qué? Cristo.
Y ese cuerpo es la iglesia, pero la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Por eso no podemos nosotros tener otras cabezas. La homilética son estos griegos de Grecia que no tienen nada que ver. Entonces, ahora cuando vienen todos estos 5 ministerios hacia nosotros, tenemos que tener cuidado porque hay unos que se disfrazan. ¿Ya? Yo vengo el apóstol, viene un apóstol. Bien, el apóstol viene a enseñarme a fin de perfeccionar a los santos. Pero la teología se disfraza como apóstol. Y la teología le dice, mire hermano, yo con esta teología es que usted puede comprender las escrituras. Y no, porque la teología es una interpretación privada. La homilética es una interpretación privada. Todos son interpretaciones privadas. Aquí es donde uno tiene que tener el cuidado de lo que dijo el apóstol Pablo. Y eso es bien, ¿cómo le digo? Bien importante. Estas ciencias son ciencias de Grecia. Y esas ciencias se hicieron como herramientas para analizar lo literario y la semántica, pero no más. Pero ninguna escritura es de interpretación privada. Yo no puedo analizar las palabras de Cristo a nivel de esto. Lo puedo analizar, pero eso no me trae nada. Lo que a mí me va a traer el conocimiento es las palabras de Cristo cuando Él me abre el entendimiento a mí. Por eso la pregunta que yo le hacía a los hermanos, ¿cómo yo declaro justicia? La hermana leyó, ¿ustedes leyeron el versículo al fin? No. ¿Cómo nosotros declaramos justicia? ¿Cómo declaramos justicia? Que la cita bíblica, hermano Gilman, ahora sí. Proverbios 12:17. Proverbios 12:17. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que comenzar a engranarnos en esta máquina, vamos a decirlo así, en este cuerpo. Que nosotros tenemos que comenzar a hablar de acuerdo a lo que nos dice esa matriz, esa parte principal. ¿Cómo yo declaro justicia? No es declarando, yo declaro, eso es lo relativo, eso funciona por otro lado, pero no por el lado del cuerpo de Cristo. Mira, si ustedes van a mirar el asunto de declarar y decretar, hermano, es que usted tiene que decretar que usted va a tener una casa de 3 millones y decrételo y verá y declárelo y verá que una cosa es la fe, pero una cosa es la arrogancia del ego, porque es que Jesucristo, la humildad es diferente. Padre, mire el Padre nuestro que estás en los cielos, hágase ¿qué? Tu voluntad. Y cuando yo decreto, ¿en dónde está la voluntad? Por eso es que nosotros decretamos en la voluntad de ¿quién? De Dios. Y nosotros, vamos a decir, declaramos en la voluntad de Dios. Pero declarar en la voluntad de Dios es lo que dice Hebreos 12:17. Proverbios 12:17. ¿Qué dice Proverbios 12:17? Porque aquel que habla verdad, ¿qué? Declara justicia. Es muy diferente a las declaraciones que hacen hoy en día. Yo no puedo decir, hermano, voy a declarar sobre usted esto y esto y esto, si es una mentira. La única manera para yo declarar justicia es hablando ¿qué? ¿La verdad de qué? La verdad de Cristo. Y aquí es donde tenemos el problema de lo que es el engaño sutil. Por eso el apóstol Pablo dice, no os deje llevar por filosofías, y mire lo que dice, huecas ¿qué? Sutilezas. Es algo sutil que se cuela y usted no se da cuenta. Dice, no, estamos acá pero felices. Alguien le dijo, un profeta dijo, por favor, aquí en las 4 esquinas de la iglesia, del templo, hagan sonar los 4 choferes para liberación. Y se oyó bonito. Y sonaron muy bonitos los chofares. Pero eso es una mentira. Según el punto de vista de Cristo, usted no es libre porque le toquen los chofares. Ahora, el hermano Henry está en contra de que suenen los chofares en una iglesia. No, eso es como si sonara el saxofón o la flauta. Eso no tiene nada. Es el cacho de un carnero muerto. Si le quiere dar un sonido, hágale el sonido que quiera. Pero no me diga que eso trae liberación a la iglesia, porque esa es una chofaridolatría. El único que puede traerles libertad a todos nosotros es lo que dijo Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y cuando yo conozco la verdad y hablo con verdad, estoy declarando ¿qué, hermana Ana? Justicia. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que nuestra manera de hablar, nosotros declaramos justicia. Ahora,
¿Por qué muchas veces se hablan cosas injustas? Porque no tenemos de por medio ¿qué? La verdad, la palabra de verdad. ¿Ah? ¿Y qué es la verdad? Juan 16. ¿Qué dice que es la verdad? Dice, ¿y qué es la verdad? Mire, eso se lo preguntó ¿quién? Pilatos ¿a quién? A Jesús. Y entonces, ¿qué es la verdad? Y yo dice, para esto yo he venido. ¿Ya? Y todo aquel que es de la verdad, ¿cuál es la voz que oye? Oye mi voz, dice con la cita bíblica. Juan 18, 37, si la pueden leer. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado en esto, hermano Tulio, de que cuando nosotros prediquemos tengamos en cuenta que la verdad de Cristo. Porque es que cuando vamos a predicar tenemos que obedecer desde ese comienzo. Jesucristo dijo, id y predicad ¿qué? El Evangelio. Y Efesios 1:3 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. Ahí donde tenemos nosotros que tener ese cuidado. Ahora, estamos todos en un proceso de ¿qué? De crecimiento. En ese proceso de crecimiento pues se van a cometer algunas cosas, pero el asunto es que crezcamos. Porque si nosotros llevamos 40 años y todavía no conocemos la palabra de verdad, imagínense en el Evangelio, esto es un problema ya. Entonces nosotros entendemos que estos 5 ministerios son los que son aprobados por Dios, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos y edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Si sale otro ministerio fuera de eso, ahora hay que aclarar, hermano Tulio, estos apóstoles son los que estuvieron ¿qué? Con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy soy el último de los apóstoles. Y si es el último, ¿dónde dejamos los otros que han salido ahora? Y ahora, todos esos apóstoles que han salido ahora, con el respeto que se merecen, como son mis hermanos en Cristo, claro. Pero les voy a decir, en la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos. ¿Dónde van a colocar esos otros apóstoles? Entonces, ahí es donde viene el asunto. Que los apóstoles fueron esos 12 y sobre ese fundamento es que Pablo dice, edificado sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y ¿qué? Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿qué? Jesucristo mismo. Por eso nosotros tenemos una Biblia escrita por esos apóstoles. Y sobre ese conocimiento se va a edificar ¿qué? La iglesia, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo. Porque lo que los apóstoles escribieron, incluido Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fue ¿qué? Las palabras de Cristo, la roca. Ahora, alguien me decía a mí, hoy precisamente teníamos una bonita conversación con alguien, y me decía a mí, es que en la Biblia hay cosas que no estaban escritas en los originales, y eso mirando unas copias, es así, pero en la realidad no es así. Porque ¿cómo hago yo para tener el concepto completo de esta hojita que ustedes ven acá? Si ustedes la ven, ustedes van a decir, hermano Henry, ahí está escrito esto y esto y esto. Y yo le digo, no, aquí está escrito esto y esto y esto y esto, porque yo estoy mirando de otro punto de vista. Por eso se dejó 4 evangelios, para que los 4 evangelios narraran desde ángulos diferentes el mismo objeto, el mismo objetivo, para tener un concepto ¿cómo? Completo, bajo siempre el punto de vista de sabiduría y las palabras que daba ¿quién? Cristo. Pero por eso, si usted va en Lucas 24, 46, creo que dice, y esto les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Los 12 apóstoles estaban en el monte Sinaí cuando Jesucristo ascendió y cuando les dijo ir y predicar el evangelio. Pero el Lucas lo mira de un ángulo y dice, es esto. Y llega usted a Mateo 28, 19 y lo mira por el otro ángulo. Ir y hacer discípulos bautizando en el nombre del Padre, y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas, a ser discípulos, que porque yo estoy con todos vosotros hasta el fin. Y usted va a Marcos y dice, id y predicad el evangelio. Y los 4 estaban todos ahí. ¿Y por qué el uno dice una cosa y dice otra y dice otra? ¿Se contradicen? No. Están mirando esto desde ¿qué? Los 4 dimensiones. De esa manera nosotros tenemos un concepto ¿qué? Completo. Pero si nosotros vemos algo de un celular, lo vemos por un solo lado, nosotros no tenemos el concepto claro. Pero ahora viene algo más. Hay que entrar dentro de ese concepto, dentro de ese objeto. ¿Y con qué se entra? Con la sabiduría y la palabra de ¿quién? De Cristo.
no con mi punto de vista. Esto es lo que quiero yo hacer énfasis, hermana Pilar Aroca. Esto es lo que yo quiero hacer, es con el punto de vista de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios fue el que dejó este sistema para perfeccionar a los santos y edificar, ¿qué? El cuerpo de Cristo, que es, ¿qué? La iglesia. No sé cómo nosotros vamos a hacer y aceptar otras cosas que Dios no dejó. Ahí es donde me preocupa a mí. Porque es que el asunto, yo puedo pecar por dos maneras. Por hacer las cosas mal y por no hacer las cosas que Dios me mandó que tenga que hacerlas bien. ¿Sí me entiendes? Yo puedo, hermano Henry, es que tenemos que hacer esto y esto y esto, pero Cristo no dejó eso. Por omisión yo también puedo pecar. Porque Cristo dejó fue los 5 ministerios para perfeccionar que a los santos. De ahí no nos podemos salir. ¿Ya? Esos 5 ministerios los estableció Dios y de esa manera. Ahora, viene la segunda parte. ¿Cuándo recibimos la instrucción de Dios por estos vamos a decir, estos ministerios? Y es hay dos clases de niños dentro del sistema de Dios. Vamos a ver, dentro del sistema de Dios, sino hay dos clases de niños. Los niños, Jesucristo le dice a los apóstoles, mire, si ustedes no son como niños, no pueden entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos, pero hay otros niños. Cuando el niño recibe la palabra, vamos a decirlo, es un niño que puede entrar al reino de los cielos. En la manera de ¿qué? De que actúa como los niños, que no guardan ¿qué? Rencor, que no guardan odio, que no guardan... Es un niño. El padre lo castiga y al ratico el niño está extendiendo los brazos para abrazarlo. Pero vaya usted, háblele algo a alguien y verá que dura una semana que no le habla, o 2 días. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender que las palabras de Cristo nos hacen obrar como niños en nuestra manera de obrar con amor. Pero no nos deja como niños cuando es en cuanto al conocimiento. ¿Ya? Ahí es donde dice, porque todo aquel que es experto en la palabra de justicia, ¿qué? Es, ¿qué? Maduro. Pero aquel que es inexperto en la palabra de justicia es, ¿qué? Es un niño que hay que darle todavía, ¿qué? Leche. Entonces, aquí es donde viene el asunto del conocimiento y de niño en el obrar dentro del amor de Dios. Pero hay otro niño. El que no recibe las palabras del maestro es otro niño. ¿Y cómo se llamaría ese otro niño? El que no recibe las palabras de Cristo, ¿cómo se llamaría ese otro niño? Hermana Erika, hermano Ramiro y hermana Ana. ¿Cómo se llamaría? Bueno, hermano ya lo sabe porque él va un poquito adelantado. Vamos a leer ahora en Efesios 4:14 para los hermanos que están en línea. La hermana Laura Viviana Rodríguez. Es muy importante porque yo quiero que ustedes entiendan esto. Nosotros tenemos que ser niños en el asunto de expresar ese amor por nuestros hermanos. Ya, ahí tenemos que ser niños. Así como yo me tocaba decirle a mi madre, madre, acuérdeme de este día porque es que a mí se me olvidan las ofensas de las personas. ¿Y por qué no? Acuérdenme porque es que esta ofensa fue terrible y a mí se me olvidan. Entonces vamos a leer Efesios 4:14 para que, por eso le digo, 3 clases de niños. El niño que es niño, ¿qué? Porque le falta el conocimiento. O sea que ese es un peligro también. Pero bueno, es aceptable porque le estamos dando lechita para que empiece. Ahora, pero está el otro niño, que es el que con el amor de Dios, ese no guarda rencor ni nada, ni se preocupa por estar en pelea ni nada, porque es un niño. Eso es por el amor de Dios que hay en él, y el amor de Dios viene en él por causa de ¿qué? Del conocimiento. Porque es que a veces nosotros decimos, no, es que todo es, hermano, todo asunto de fe, sí, pero la fe viene por oír ¿qué? La palabra. Y el conocimiento es lo que produce todo esto. Alguien me dirá, ¿el conocimiento cómo así? Hermanos, la Biblia lo dice clarito, y no lo digo yo, lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice el mismo Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Esa es la clave de todo esto. Por eso cuando llegaron estos 10 jóvenes que fueron superiores a todos, ¿en qué? En conocimiento, y eso era lo relativo. Pero cuando viene Cristo, Cristo tiene una sabiduría especial. Esa sabiduría la comparte Cristo a través de estos 5 para perfeccionar ¿qué? A los santos. ¿Cómo yo voy a dar amor si a mí no me enseñan? ¿Sí me entiende? Si lo que me ha enseñado toda la cuna de la iglesia todo el tiempo es juzgar y condenar y juzgar según la apariencia. Entonces, ¿cómo yo voy a portarme diferente a esa cuna? Aquí es donde yo quiero hacer énfasis.
que yo tengo que ser enseñado es ¿por qué? Por Cristo. Y todos los demás son los que estamos haciendo la obra a nivel que de lo relativo para llegar que a lo absoluto. Pero cuando llegamos a lo absoluto solamente encontramos un maestro y que encontramos que un Señor, una fe, un bautismo, un Dios sobre todas las cosas. Pero lo relativo, Dios ha dejado los apóstoles, los maestros, los ministerios y todo esto. Pero, cuidadito porque aquí es donde hay un problema. Todos nosotros somos hermanos. Y por eso Cristo dice, no llaméis maestro a nadie, porque uno es que vuestro maestro. Entonces, en lo absoluto es un maestro, en lo absoluto es un Dios, en todo. Pero Dios tiene muchas manifestaciones como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y sus apóstoles, ¿qué le dijo Jesucristo a los apóstoles? Bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Y si es como su maestro, ¿va a ser maestro? Sí, pero en lo relativo. Para enseñar, para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice Efesios 4:14? Que es donde estamos, ¿qué clase de niños, cuando no se oye al maestro y no se aplica las palabras de Cristo, qué clase de niños produce? Díganme ahí, hermanos. El niño espiritual me dice la hermana Laura. Vamos a mirar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire lo que dice ahí la Biblia. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios 4:10. Pero todo ese sistema de enseñanza lo dejó para que no seamos niños ¿qué? Fluctuantes. Los niños fluctuantes son aquellos que son llevados por doquiera viento de ¿qué? De doctrina. Hace años, para los hermanos que conocen la iglesia IPU, hace años que la iglesia sufrió un ataque en esto y se dividió. Surgió el dualismo dentro del seno de la iglesia. No, es que son dos, tres no, son dos. Entonces cuando salió el dualismo dentro de los pastores, se fueron muchos pastores con esa doctrina del dualismo, que ya no eran tres, sino que eran dos. Entonces los hermanos que eran trinitarios, vamos a seguir orando para que a estos hermanos Dios les revele el tercero. Entonces ahí está el problema, porque comenzamos nosotros a dar nuestros puntos de ¿qué? Nuestros de vista. Y por eso es que nosotros debemos de tener el cuidado, sobre todo en este tiempo, hermanos, que hay tantas cosas que ahorita están inventando. Es que ahorita se inventan cosas, y no pregúntenle a la hermana Marian Chávez. Cantidad de cosas que parece que fueran verdad y no es verdad. Yo tengo que enseñar, y yo por eso les digo, mi deber es enseñar como Cristo enseñó. Que cuando me oigan hablar a mí o lo oigan hablar a usted, la gente sienta, oye, yo estoy como si estuviera oyendo hablar a Cristo. Mire, ¿qué decían las personas cuando oían hablar los apóstoles? Se admiraban porque eran personas sin letras, del vulgo. ¿Usted sabe eso? Y se admiraban porque hablaban como ¿quién? Como el maestro. Entonces Jesucristo nunca estuvo, mire, usted tiene que aprender esto y esto y esto y esto. No, Jesucristo no. Anule su punto de vista, que yo le voy a dar que mi palabra y mi sabiduría, y nadie podrá contradecirles aunque se opongan estas personas. Ahora, para que no seamos niños fluctuantes llevados de doquiera viento de ¿qué? Viento de doctrina. Por eso es que dejó esta línea. ¿Ya? Que con estratagema emplean las artimañas de ¿qué? Del error. ¿Qué son? Artimañas son las astucias. Estratagema son los, ¿cómo le digo yo? Como una estrategia que usa, pero dentro del error. Yo le voy a decir una estratagema. Así, hay una estratagema que la hace la retórica. Yo les voy a decir algo a ustedes. Mire, tenemos que bautizar como bautizó el Señor Jesucristo. Voy a leer Hechos 2:38 y voy a hacer la retórica para que ustedes se den cuenta cómo el espíritu de retórica vuelve los niños fluctuantes. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el Espíritu Santo. He leído este versículo y yo voy a predicar sobre ese versículo con retórica.
Hermanos, ahí dice que tenemos que ser bautizados como fue bautizado Jesucristo, en un río y bautizándolo, sumergiéndolo en agua. Ahí no dice eso. Ahí lo que dice es en el nombre de Jesucristo. Está diciendo es cómo, qué es lo que yo debo decir, no la acción como yo debo de hacerlo. Ese cambio es lo que se llama retórica. Retórica es hacer aparecer algo que no es como si fuera verdadero eso. Entonces, yo puedo mentir diciendo que la Biblia dice algo cuando la Biblia no lo ha dicho. No está mal que diga lo otro. No está mal, pero es retórica. Y ahí es donde uno tiene. Voy a contar una historia. En cierta ocasión había un hombre que predicaba muchísimo. Y Dios le pide a Dios que le muestre a ese hombre por qué dura hasta 8 horas predicando y no se le acaba el cassette. Y el hombre predicaba y entonces Dios le muestra un paisaje donde hay un pastal muy bonito y hay una laguna con agua. Y está el hombre que predicaba tanto y metía un vaso de agua, y sacaba el agua de esa laguna y le daba a beber a toda esa multitud. Y la multitud calmaba la sed. Pero de un momento a otro, el hombre mete el vaso y saca el agua y lo eleva un poquitico así y una luz del cielo ilumina ese vaso, ilumina el agua. Y cuando la luz le pega al agua, se da cuenta que el agua está turbia, no es limpia. Hay aguas que quitan la sed, pero traen ¿qué? Consecuencias porque está ¿qué? Contaminada. Por eso nosotros no podemos dar la palabra con ninguna sutileza, ni con ninguna filosofía, ni con ninguna combinación de este mundo. Tenemos que dar las palabras totalmente como salieron de los labios de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando llegue esa luz, Cristo dijo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Entonces le van a decir a Cristo, Señor, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo hice sanidades, incluso eché fuera demonios. Y Jesucristo queda mirando y dice, yo no lo conozco. ¿Cómo? Pero Señor, tú me... No, yo no te conozco. Apartado de mí, hacedor de ¿qué? De maldad. ¿De dónde nace la maldad? De una mentira. Entonces, esa es la tenemos. Entonces, hay que dejar de ser ¿qué? Niños fluctuantes. Pero tenemos que ser niños para entrar en el reino de Dios en la aplicación del amor en el trato con los demás. Y tenemos que dejar niños en el conocimiento para que alcancemos la madurez. ¿Cuándo se alcanza la madurez? Cuando tenemos los 5 sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso lo dice en Hebreos 4:15, creo que es. Entonces, esta es la parte esencial que yo quiero que usted se den cuenta. Fuera de estos 5 ministerios, Dios no dejó más nada para perfeccionar a los santos. Ahora, ¿por qué los dejó? Porque esa es la manera como Dios perfecciona a los santos y Él los instituyó. A unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Ahora lo dice Pablo. Hay unos que predican ¿por qué? Por ganancia, por llenarse en sus bolsillos. Hay otros que predican por política, hay otros que predican por esto, otros por envidia. Pablo narra todo. Y luego dice Pablo, pero yo predico el evangelio ¿por qué? Por amor a Cristo, a las almas. Eso es lo que nosotros debemos de predicar el evangelio desde el punto de vista de Cristo. Por eso esa expresión en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa de tal manera amó Dios al mundo? Que no hay otra manera para amar. Él le ganó a todos. No hay otra manera para amar más al mundo que Cristo. Que dio a quién? A su único hijo, que Dios dio a su único hijo a quién. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Ese es el amor más grande que hay. Por eso si usted ve, cuando él actúa con amor, actúa como un niño. No hablaba nada. Por eso mis amados hermanos que están en hermana Gloria Zapata y los demás hermanos que están viendo, lo importante que es oír a Cristo. Usted vaya a la iglesia que vaya, no dejen de asistir a las iglesias. Lo que esté de acuerdo a las sanas palabras de Cristo, recíbanla. Lo que no esté de acuerdo a las sanas palabras de Cristo, no lo reciban cuando te estén predicando evangelio. Pero si usted está en su casa y llega el pintor y usted está ahí mirando de qué color quiere, y el pastor le dice, le quedaría bien, hermana, un color como un beige, pastel. Uy, de verdad, acéptele, eso no tiene nada que ver con el evangelio. En los puntos relativos,
no tiene nada que ver. Pero si alguien dice, no, es que yo tengo que pintar esa pared, porque eso está saliendo también. Tiene que ser mi cuarto en este color, porque es que eso a nivel espiritual, eso atrae tal cosa. Olvídese, Cristo no predicó eso. Eso está en el Antiguo Testamento, los colores tenían su significado en el tabernáculo, pero en el Nuevo Jesucristo no. Por eso es que tenemos nosotros que entender las palabras de Cristo. Ahora, viene la otra pregunta. Entonces ya nosotros tenemos en el 4.14 que cuando recibimos la instrucción dejamos de ser niños que ahora. Todos estos ministerios tienen que ser enseñados conforme a qué. De pronto, si aquí hubiera un teólogo o estuviéramos en un instituto bíblico, ya todos estos ministerios tienen que ser enseñados de acuerdo a la homilética, a la hermenéutica y a la teología. Pero yo diría, ¿qué dice la Biblia? Efesios 4, 20 y 21. Todos estos ministerios tienen que ser enseñados por algo especial. Todos estos ministerios tienen que ser enseñados por algo especial. Por eso, hermanos, lo importante. ¿Puede leer, hermana Erika, Efesios 4, 20, por favor? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire lo que dice ahí mismo en Efesios 4:20. Pero vosotros no habéis aprendido así de ¿quién? De Cristo. No habéis aprendido así de Cristo. ¿Cuándo Cristo enseñó homilética y hermenéutica? Yo sé que ahorita los hermanos me están, y este hermano me está dando duro a mí, a los del Instituto Bíblico. No se sientan mal, tranquilos que yo no. Pero yo les voy a decir, si ustedes quieren estudiar eso como se estudia electrónica, eso háganlo. Yo no estoy en contra de ello, yo quiero que quede claro. Lo que pasa es que yo tengo que decirles, no me cambien la predicación. No me pongan en el púlpito de las iglesias cosas que Cristo no mandó a predicar. En la iglesia funciona con la cabeza que es Cristo. Si ustedes quieren hacer aparte de su instituto bíblico, háganlo. Pero vosotros no aprendisteis así de ¿quién? De Cristo. Siga leyendo otra vez ese versículo. Yo no aprendí así de Cristo. Ni vosotros, ni nadie aprendió ni homilética ni hermenéutica. ¿Qué más dice? Dice, si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis ¿qué? Oído a Cristo. Y habéis sido por él enseñados. Y habéis sido, óyeme, enseñados por él, no por Homero, no por Emilio. No por él, por Jesucristo. Si habéis enseñado por él, ¿conforme a qué o de acuerdo a qué? A la verdad que está en Jesús. De acuerdo a la verdad que está en Jesús. Hay muchas verdades. La homilética tiene verdades literarias y semánticas, pero yo no puedo ser enseñado con esa verdad. Porque es que ninguna escritura es de interpretación privada, cita bíblica. Segunda de Pedro 1:20, si no estoy mal. Ok, entonces esta es la parte que tenemos que tener en cuenta. Que nosotros tenemos que ser enseñados de acuerdo, o sea, si realmente hemos sido enseñados por Cristo, tiene que ser conforme o de acuerdo a la verdad que está en ¿quién? En Cristo. Que está en Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, si ustedes supieran el esfuerzo que yo hago, vamos a decirlo así, en mi mente, porque yo quisiera que todos entendieran la mente de Cristo. Yo he luchado con varias personas, amigos míos, que quiero que hablen como Cristo y no hablan como Cristo. Hablan 10 centímetros y después, no. Entonces, la parte esencial es esta, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos un niño, no se preocupen los que están en línea, es un niño. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cuando yo hable conforme a Cristo y Cristo me mire a mí, es decir, este es uno de los míos. Esa es la prioridad, o sea, que yo pueda acomodar mi mente a la de Cristo. No que la mente de Cristo se acomode a lo mío, no, yo me tengo que acomodar. Por eso es que Pablo dice en Efesios 6:3, en 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el tal está, imagínense la frase cosa, envanecido. Se envanece con esa homilética, esa hermenéutica, esa exégesis. Y alguien mira, pero el hermano, ¿por qué habla así? Si eso es importante.
es que estás en un nivel que Cristo no nos enseñó, que es literario. Nosotros tenemos que ir a un nivel de profundidad, no de superficie, sino de profundidad. Ahora, tenemos que ser enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. ¿Qué finalidad tiene estos ministerios? ¿Cuál es la finalidad de que exista los apóstoles que están escritos en la Biblia, que existan los profetas, que existan los evangelistas, los pastores y los maestros? ¿Cuál es la finalidad? Porque es que eso, la finalidad no es dar títulos. Escúcheme bien, porque a veces en lo relativo, hermano, ya usted tiene el título acá y entonces le vamos a dar este título. Mire lo que dice Efesios 4:13. Vamos a mirar la finalidad. 4:13. Sí, léalo, hermana Erika, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Hasta que todos lleguemos, escúcheme bien, lo primero, ¿cuál finalidad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y la fe viene por oír qué? La palabra. La palabra. Lo primero es la unidad de la fe. No que alguien crea una cosa y el otro hermano crea otra cosa y el hermano otra cosa. No, la unidad de la fe. Todos debemos de sentir una misma cosa, dice el apóstol Pablo también. La misma la fe. Y luego viene lo siguiente, que es al que te lleguemos al conocimiento de quién. Al conocimiento de Homero. No, al conocimiento de Hermes, la hermenéutica. Tampoco. Hasta que todos lleguemos al conocimiento de quién. Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Ese es el conocimiento que tenemos que llegar. ¿Y qué más? Hermana Gloria Zapata, ¿qué más? A un varón que perfecto, ¿y qué más? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Eso es la parte correcta. Medida y estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Por eso es que en Génesis 1:27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y qué, y semejanza. ¿Y cuál es la imagen de Dios, hermana Gloria Zapata? Hermana Marian Chávez.